Son las 10 de la noche, ya estás en tu cama, pero tu mente sigue en esa conversación que tuviste hoy, sigue en el trabajo, sigue en el estudio, sigue pensando en qué va a hacer mañana, qué hiciste hoy, por qué no hiciste tal cosa. Porque nadie te enseña a cómo cerrar el día, siempre nos enseñan a cómo iniciarlo, qué hacer para tener más energía, a planearlo, bueno, etcétera. Pero cómo lo terminamos, porque terminarlo es igual o más de importante. Cuando comencé a implementar todas estas cositas, en verdad que siento cómo descanso, siento cómo suelto todos esos pensamientos que uno a veces carga. Hoy te voy a mostrar exactamente qué es lo que hago cada noche. No es una rutina extensa de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, sino son cosas sencillitas, cosas simples como nos gusta. Antes de entrar al ritual, quiero que entiendas algo que a mí me cambió la perspectiva. Si te vas a la cama con el celular en la mano, scrolleando, mirando, comentando, viendo videos, etcétera, pues tu cerebro está teniendo la misma estimulación que le diste durante todo el día. Así que como el cerebro va a saber que ya es momento de dormir, que ya es el momento de descansar, que ya es el momento de parar, si lo sigues estimulando, si le sigues dando la información diaria que le das a las 12 de la tarde. El 70% de las personas revisa su teléfono 5 minutos antes de dormir. Y la noche no es solo el tiempo que pasamos durmiendo, que pasamos soñando, que mejor dicho, sino también es la transición que hacemos para llegar a ese momento. Eso es lo que les voy a contar ahorita. Los hábitos que tengo para llegar a ese momento. Son solo 5 hábitos, son rápidos, sencillos, de pronto ya los haces, de pronto no los haces, de pronto haces otros que nos quieras compartir. Así que deja tu comentario abajo. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si te gustan todos estos videos de cuidado natural, de cuidado capilar, de bienestar, hasta de cositas que les cuento de aquí en París, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. El ritual. Momento 1, separar el día del resto de la noche. Esto suena abstracto, pero es súper simple. Necesitas una acción física que le diga a tu cuerpo, que le diga a tu mente como hasta aquí llegó el día y ya vamos a comenzar la noche. Por ejemplo, en mi caso es cuando yo ya me quito la ropa y ya me pongo la pijama, es como decirme ya es el momento, como que dejo mi ropa, la coloco en la canasta de la ropa sucia y ahí se quedó mi día. Ahí se quedó todo lo que hice hoy, se quedaron mis pensamientos del día, mis problemas del día. Es como ya aquí se terminó el día de hoy y al empijamarme ya es como bueno, es momento de descansar, es momento de calma, es momento de cerrar el día. Es curioso porque es algo pequeño, pero al hacerlo consistente, pues ya automáticamente mi cuerpo, ya automáticamente yo digo como aquí quedó el mundo de hoy y vamos a mi momento. Y este es el mío. Por ejemplo, tú puedes hacer otras cosas como quitarte los zapatos, ponerte tus pantuflas de la casa, hacerte el skincare, lavarte la cara, como que ya es lo que tú quieras. Pero eso sí, hazlo de una forma constante. Momento 2, crear tu ambiente. Yo tengo un ritual muy simple antes de meterme a la cama. Lo que hago es cerrar la ventana, cerrar las cortinas, apago la luz de aquí arriba y lo que hago es prender, una pequeña lamparita que hay aquí en esta mesita de noche que bota una luz súper cálida. Entonces, todo este ritual, pues imagínate, todo está oscuro y solo con esa lamparita, pues lo que le hace a mi mente y a mi cuerpo es decirle, es momento de cerrar el día. Y le ayuda a mi cerebro a producir melatonina, porque el cerebro produce melatonina cuando está en oscuro, porque dice como es modo sueño. Entonces, imagínate si yo nunca cierro estas ventanas, si yo tengo luz blanca todo el día, pues simplemente voy a sentir que voy a estar en el día, producir y nunca voy a descansar. Momento 3, mover todo lo que tienes en la cabeza. Yo tengo este pequeño cuadernito al lado de la cama que es donde escribo como todos mis pendientes, bla, 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 bla. Y es una forma de ayudarle a soltar a la mente, porque imagínate, pobrecita la mente con tantas cosas que tiene que recordar, que vivir, que los estudios, que el trabajo, que los hijos, que bla, 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 bla. Y pues es una forma de ayudarle a la mente a soltar, a poner los pendientes que tiene, la incertidumbre, lo que quiere hacer, la creatividad en papel y lápiz. Y hay estudios que demuestran que escribir los pendientes ayuda a conciliar el sueño, por esto mismo que les digo, porque el cerebro suelta y como que se relaja porque ya no tiene esos pensamientos ahí de tengo que hacer esto y entonces tengo que hacer esto y esto, sino ya le estás ayudando. Momento 4, el skincare y el orden. Este es el momento que más disfruto honestamente porque me encanta el momento en que me baño mi cara con agua fría, es como ¡tum!
ya se acabó el día, me encanta. Y al momento de aplicarme las cremitas, bueno, bla, 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 y todas estas cosas, pues es momento de decirme, Ingrid, te estoy cuidando, me importas y me aplico mis cremitas. También otra cosa que hago, pero confieso que tampoco soy tan constante en esto, es que me encanta dejar la cocina arreglada y dejar las cosas alzadas lo más que pueda, porque es como terminar el día con la cocina limpia, con ok, mañana vamos a comenzar con todo organizadito. Y momento 5, cerrar el día con intención. Este es el último paso que hago antes de terminar completamente el día. Ya se los había comentado un poco en unos videos anteriores y es que lo que hago junto con Mateo es escuchar un capítulo, es escuchar un episodio de un podcast que se llama La Dosis Diaria. Y cuando no hacemos esto, hacemos meditación o controlamos la respiración. Es ese momento en donde no tienes luz, en donde estás con los ojos cerrados, en donde estás soltando todo lo del día, en donde simplemente estás escuchando esta voz que te habla, que te ayuda a reflexionar, que te hace soltar tu cuerpo, que es como esa transición completa y final del día y la noche. Las personas que practican algún tipo de relajación guiada antes de dormir reportan conciliar el sueño significativamente más rápido de una forma constante. Lo más importante de esto es que no es solo el podcast, no es solo la meditación guiada, no es solo el controlar la respiración, sino es que tú estás eligiendo cómo tú estás terminando el día, cómo lo estás haciendo con intención. No estás scrolleando ni nada de esto, sino tú lo estás eligiendo. Lo que cambió. La verdad creo que cambiaron demasiadas cosas porque digamos solo al siguiente día por la mañana es como bueno, ya comenzó el día, me siento con más energía, es como ya se terminó la noche, vamos a comenzar, igual por la noche es como ya se terminó el día, vamos a descansar, vamos a soltar todo esto y fue una forma que me ayudó muchísimo a conocerme, a calmar mi sistema nervioso, a tener un espacio de mí, para mí, de controlar mis pensamientos, de controlar mis emociones, de regalarme un espacio en calma antes de ir a dormir, antes de conciliar el sueño. No es que vayas a ver cambios, mejor dicho, de inmediato, porque siento que esto es un cúmulo de acciones, de hábitos constantes, de ser consciente de todas esas cositas que hacemos todos los días. Puedes comenzar con cualquier hábito de los que te acabo de compartir. Igualmente, si tienes algún hábito que nos quieras compartir, bienvenido sea, lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Si llegaste a este video es porque algo en tu noche no está funcionando, porque te despiertas más cansada, porque no sientes esa transición de la noche y el día, porque se llega a la noche y aún estás con tu mente súper llena. Entonces, en verdad, espero que todos estos hábitos te acompañen, te sirvan, te ayuden y no es solo decir como, es la noche y ya me voy a dormir, sino en serio es regalarte ese momento porque es para ti. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden darle like, comentar, compartir, guardarlo y hasta una próxima. Bye.